Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué horas me estés viendo. Yo tengo la expectativa que me veas en un lugar que a lo mejor sean 8 horas diferentes de aquí y que me estés viendo a lo mejor de tarde o de noche. Pues buenas tardes o buenas noches si me ves después grabado. Y pues gracias a los que se estén conectando acá en TikTok y aquí en Facebook. Me encanta leer sus comentarios, así que aquí los empiezo a leer. Eh, Hoy vamos a hablar del tema del arte de reconstruir o actualizar nuestra nueva vida, porque cuando venimos de una ruptura, ay, qué qué me pasó acá, de una ruptura, de una crisis, de una transición, de una cosa a otra, pues es actualizar esta vida que habíamos estado llevando. Y a veces creemos que tener el control, que si nos esforzamos más y hacemos más cosas, vamos a lograr, vamos a tener más o vamos a lograr alcanzar todos nuestros objetivos. Y hay temporadas en las que realmente necesitamos rendirnos, soltar, y hay que aprender a saber en qué momento es ese momento para soltar. Em, Hay una frase que usan mucho mis mentoras que dice: "Suelto y confío", y realmente es algo que sí, en mi vida lo he podido aplicar, pero a mí me gustaría que tú me dijeras, si en algún momento has sentido que que estabas cargando el peso de toda tu vida tú solo o tú sola. Platícame si tú lo has sentido, o si has sentido que trabajas muchísimo, pero sigues viviendo con miedo o con inseguridad, o sientes que no avanzas. ¿Te has sentido así? Que por más que te esfuerzas, no logras todo lo que te estás, proponiendo. Entonces, me gustaría que me platicaras, que me dijeras de dónde me estás viendo, desde qué lugar me estás viendo, para, bueno, pues, también poderte conocer y poder interactuar un poquito contigo, porque luego a veces se van conectando, alcanzo a ver algunos, a lo mejor se meten por curiosidad y algunos se quedan y algunos están, aquí ya siguiéndome. Entonces, me gustaría que me platicaran desde dónde me están viendo, y si ya están aquí alguien en Facebook, pues también manifiéstense para saber que ya estamos aquí. Y, hola, hola, hijo, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectaste. Gracias, gracias. Pues siempre es bien bonito ver el apoyo de la gente que queremos, haciendo aquí nuestras reuniones virtuales cada semana. Gracias. Eh, pues bueno, es esta parte de rendirnos. Estamos hablando donde a veces sentimos que todo se derrumba, todo, se viene abajo. Y este tema de hoy del live lo traje a colación por lo que acabo de leer hace poquito en el libro de lecciones de vida que estoy leyendo en las noches. Y apenas hace, pues, creo que 2 días cuando comenzamos la lectura, hay una parte, un testimonio de una mujer que dice que va en el tráfico y que era un día normal, que se iba a ir a relajar con sus amigos, iba en el camino, cuando de repente los carros se detuvieron, los que estaban adelante de él, se frenó ella, a tiempo, no chocó. Sin embargo, por el retrovisor miró que el carro de atrás no se había dado cuenta, que se habían detenido, y entonces venía a toda velocidad, venía distraído, y ella se dio cuenta que tenía en ese momento los puños sobre el volante así crispados, y vio que era inminente el golpe, que venía el golpe, y entonces fue en el momento que, pues, fue consciente de cómo tenía sus manos crispadas al volante, y en ese momento decidió soltar, cerrar los ojos, y entonces, el impacto llegó, fue un impacto fuerte. Sin embargo, le dijeron los paramédicos que gracias a que se relajó en ese último momento, ella pudo salir ilesa. El carro de adelante o sea, ella quedó como acordeón, porque los 2 coches, fue el impacto, entonces quedó entre los 2 coches. Pero ella, gracias a que en ese último momento se soltó, fue que pudo, eh
pues salir ilesa de esta situación. Si ella hubiera estado así, hubiera seguido en esa situación, que a veces eso hacemos cuando vemos que va a venir un golpe, hacemos esto, queremos como detenernos. Y también a mí me tocó ver a una compañera de trabajo que se fracturó el brazo precisamente porque se detuvo y entonces el hueso se fracturó por el impacto. Entonces, muchas veces nosotros así vamos por la vida. Y de hecho, esta mujer en esta lectura precisamente dice que se da cuenta que se había aferrado a la vida con los puños cerrados, pero ahora se daba cuenta que podía sostenerla como si fuera una pluma con las manos abiertas. Entonces, en ese momento se dio cuenta, dice, comprendí que podía relajarme, si había podido relajarse lo suficiente para soltarse en la inminencia de esa muerte que venía para ella, entonces podría también relajarse para disfrutar realmente de su vida. Entonces, lo mismo nos sucede cuando cerramos un ciclo, cuando nos terminamos o estamos en una crisis, a veces nos aferramos con los puños cerrados, y puedo usar esa misma frase, intentando retener lo que lo que queríamos vivir, esa expectativa de vida que llevábamos y que ya no será, y queremos aferrarnos a eso que estuvimos viviendo. Entonces, sostener ese pasado con esa tensión, con ese esfuerzo es lo que nos agota, pero cuando nos rendimos a la realidad, cuando aceptamos que esta es nuestra nueva realidad, entonces es cuando abrimos las manos y la expectativa se cae, el dolor se empieza a transformar en un suelo firme, y entonces empezamos a darnos cuenta de que empezamos a crear una nueva identidad. Y entonces es ahí donde nos empezamos a descubrir quiénes somos realmente y qué potencial está dentro de nosotros. Entonces, esta es la parte que retomé de esa lección, y entonces eso me recordó algunos momentos de mi vida que seguramente a ti también te ha pasado, y la idea de platicarte un poquito de esta historia o parte de mi historia es conectar porque seguramente a ti también te ha pasado. Ha habido momentos en mi vida donde yo he tenido que aprender a soltar a la mala, ¿no? A soltar a la mala porque he estado bajo presión económica, porque no alcanza el sueldo, porque no es suficiente y uno tiene que hacer más cosas. Entonces, por el miedo a que no alcance, el miedo a que uno tiene que sostener a la familia, a los hijos, te esfuerzas y aún así sientes que no hay estabilidad. Entonces viene toda esta situación tras una separación, vienen gastos, porque a veces sale muy caro casarse, sí, pero a veces sale más caro después el divorcio, porque pues hay que pagar abogados, hay que pagar nuevo lugar donde vivir, hay que pagar un montón de cosas que se vienen y que nosotros no estábamos preparados para ese cambio. Entonces, em, a veces nosotros sentimos que estamos perdiendo esa, no solo estamos perdiendo una relación, sino estamos perdiendo esa seguridad de nuestra vida que ya teníamos, esa estabilidad. Entonces, platícame a ti si te ha pasado algo así. Mientras veo también aquí en Facebook si alguien está escribiendo, creo que no alcanzo todavía a verlo. No sé por qué luego aquí en Facebook no veo luego los mensajitos, los veo después, pero si tú has pasado por algo así, platícamelo. Si tú estás en una situación así, que sientes, bueno, pues ya se dio la separación, ya estoy separada y ahora me siento agotada, me siento que no puedo sostener yo solo. Sentimos miedo, porque se siente un miedo silencioso, un miedo a no poderlo hacer nosotras solas, esa necesidad constante de querer que alguien venga y nos sostenga, porque seguimos sintiendo esa necesidad de que alguien venga a rescatarnos, porque hemos sido acostumbradas a ser rescatadas, a que alguien venga y tome la responsabilidad que nos toca hacer a nosotros. Y cuando asumimos la responsabilidad es cuando empiezan a haber los cambios. Sin embargo,
para dar ese paso de responsabilidad, de tomar la responsabilidad, es complicado. Yo lo sé, que son procesos internos que no es tan fácil de asimilar. Entonces, em, vamos a platicar que, en una ocasión a mí me pasó que estaba yo así, me acababa de separar, tenía relativamente poco, tenía una sola plaza, me daba ese sueldo me alcanzaba para pagar con una quincena al abogado y una quincena a la renta del departamento donde vivía. Y entonces ya no quedaba para los demás gastos. Lo que tenía que hacer entonces era, bueno, no podía yo accesar a otra plaza, que era lo que yo hubiera querido, tener otra plaza, pero no era tan sencillo conseguirlo. Y entonces empecé a buscar emprendimientos, vendía yo esto, vendía aquello, o sea, buscaba yo de dónde generar ingresos extras. Y había tenido un negocio que había iniciado desde antes de separarme, y me acuerdo que hasta lo hacía a escondidas de que no se diera cuenta el que era mi esposo, porque sentía es que todo el dinero que él tocaba se desaparecía, se agotaba. Entonces, ese emprendimiento lo comencé cuando él, eh, todavía estaba yo con él y no sabía lo hacía yo a escondidas de él. Entonces, cuando ya me separo, continúo con ese emprendimiento. Aparentemente era un buen emprendimiento, me había dado resultado un año antes y mientras estuvieron mis hermanas apoyándome porque me ayudaban a recortar, yo vendía todo recortado, armado cuando estaba de moda el fieltro, todo recortado para que los niños o las personas armaran un, un trabajo manual de fieltro para, por ejemplo, para temporada de diciembre, ¿no? Entonces, era mucho trabajo, yo trabajaba empezaba a trabajar más o menos desde julio, agosto, a hacer compras, empezar a hacer moldes, empezar a mostrarlo y empezarlos a ofrecer, empezar a recibir pedidos, empezar a hacer, y hasta diciembre era cuando yo realmente veía yo las ganancias. Fue un tiempo, pesado de trabajo, porque era estar, pues, trabajando con mi trabajo de maestra. Tenía yo que en las tardes ir a hacer compras al centro, regresar, organizar, me desvelaba, todo esto. Y recuerdo que, eh, al final, cuando ya me senté a hacer cuentas, afortunadamente salió para pagar, la inversión, o sea, con lo que había yo invertido, salió para pagar el sueldo de las personas que me ayudaban, pero no salió ganancia. Entonces, eso fue lo que tengo ahorita de memoria, la primera rendición que yo tuve, o que soy consciente de esa rendición cuando llega un momento que yo dije: "Chin, no hay ganancias". Estaba agotada, había sido muchísimo trabajo para no tener con qué disfrutar en esa temporada que venía de diciembre, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que caí rendida y dije: "Dios, yo no sé qué va a pasar. Ya no voy a hacer nada, ya no me voy a mover porque por más que me esfuerzo, no logro alcanzar, tener una estabilidad económica, siento que no puedo más". Y entonces, yo me acuerdo que hasta le dije: "Pues si nos morimos de hambre mis hijos y yo, pues ahí tú sabes". Así como que le eché la responsabilidad a Dios. Y entonces recuerdo que pocos días después, no sé si fue exactamente al otro día o 2 días después, tocaron a mi puerta y abrí, era una persona conocida y me dice: "Oye, tú eres maestra, ¿verdad? ¿Puedes regularizar a mis nietos?". Eran dos de sus nietos que quería que los regularizara. Y después de eso llegaron otros 3 niños, ya no me acuerdo ellos cómo fue que llegaron, pero durante un año estuve regularizando a 5 niños, con lo que yo me sostuve todo ese año. Y a lo que voy con esto es que cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros soltamos el control, es cuando entonces como nos relajamos, y ahorita les voy a explicar aquí que encontré un tema científico que dice por qué pasa esto. Cuando nosotros nos relajamos, entonces podemos ver las puertas que a la mejor ahí estaban las otras oportunidades y que no veíamos, y que estábamos tan necios en una idea, en hacer algo que creíamos que a través de ese algo es como vamos a salir adelante, que no vemos lo demás, ¿no? Entonces, esto fue la primera vez que me sucedió
Y me han sucedido las otras 2 ocasiones también fuertes, me había yo quedado la segunda vez, me había quedado sin casa, sin muebles, sin ropa, sin nada, y había yo estado pidiendo un crédito hipotecario desde años antes y nunca había logrado. Linda, qué bueno que ya estás aquí. No había yo logrado nada pues, obtener ese crédito hipotecario. Antes era muy complicado tener un crédito hipotecario por parte del gobierno y había yo participado durante años. Yo ya tenía en ese entonces como 16 años de servicio y no había logrado, obtener un crédito hipotecario por parte del Fobiste. Y yo estaba desesperada, estaba hacinada en la casa de mis papás en una sola habitación que ellos nos proporcionaron, pero nada más, no tenía otra cosa, y yo dije: "¿Qué voy a hacer, señora? ¿A dónde vamos a estar?". Mi casa estaba, yo sentía así como si se hubiera destruido mi familia, porque ya no teníamos una habitación donde pudiéramos estar todos juntos. Mi hijo dormía con mis papás, o sea, en la recámara de mis papás, nosotras, mi hija y yo en otra recámara. Entonces, yo me sentía dividida, ¿y qué vamos a hacer? Y otra vez se abrieron las puertas de manera, em, pues, yo puedo decir milagrosa, porque se dio el crédito. Y también el departamento que compré en aquel entonces fue también, se abrieron las puertas, la provisión parecía que se había cerrado y, sin embargo, lo pude obtener ese departamento. Y así se fue dando todo, se fue abriendo, se fue reconstruyendo la vida cuando uno aprende a soltar. Y en esta última ocasión pasó algo similar o más, o sea, son cosas así tremendas porque a veces nosotros no vemos la salida, no vemos, y cuando aprendemos a soltar, tiendo yo a querer tomar el control. Por eso esto me hace, esto del tema de tener el control, de tener los puños cerrados. Hay veces que se nos olvida, y a mí se me olvida constantemente, y tengo que tomar ya como ejercicio esto de rendirme y decir: "Ay, muéstrame, muéstrame, Dios, lo que no alcanzo a ver. Aquí estoy y yo me dejo guiar por ti porque no sé qué más hacer, no sé cómo hacerlo". Entonces, hay veces que creemos que rendirnos es fracasar y que nos estamos abandonarnos, pero más bien es soltar el miedo. Cuando nosotros soltamos el miedo, entonces es cuando empezamos a ver las posibilidades, las infinitas posibilidades que pueden estar ahí y que no habíamos visto, que a lo mejor ya estaban, pero nosotros, como estábamos aferradas a una idea, no soltábamos lo demás. Entonces, em, vamos a ver esta parte, a ver, déjenme ver si lo encuentro acá, donde, dice, es que les quería yo platicar lo de, creo que lo tengo más abajo. Sí, ¿se acuerdan que hemos hablado de nuestro sistema de activación reticular? Que es, que a veces es esta parte que está en la parte de atrás que sigue configurado para ver desde el miedo, y entonces solo cuando estamos actuando desde el miedo solo vemos amenazas y cocodrilos mentales afuera. Y cuando nosotros entendemos, que por eso le puse el arte de rediseñar tu vida o de volver a activar tu vida, porque como yo di clases de educación artística, me gusta toda esta parte del arte. Porque a veces cuando nosotros hacemos pensando en una pintura, no necesitamos hacerlo de manera, de hecho, cuando haces un dibujo, la idea es hacerlo con un lápiz suave, y dando la forma, porque si tú lo haces como muy marcado y no quedó bien, después para borrar cuesta mucho trabajo. Entonces hay que hacerlo con trazos suaves, dejar que la mano vaya suelta, de una manera suelta. Tengo una sobrina que hace unos dibujos bien bonitos. Ella tiene como 15 años, pero tiene una facilidad. Estamos, no sé, en una cita médica, y ella, mientras estamos ahí esperando, ella está así con su lápiz y de repente hace unos rostros tan bonitos con su lápiz. Entonces hay que dejar que el lápiz transpire, que se dejarlo llevar. Entonces, esto es similar cuando nosotros pasamos por este proceso, cuando permites
que empiece a tener como esa misma fluidez nuestra vida, nuestros pensamientos vayan y dejemos de dejar querer tener el control, entonces se empieza a reprogramar. Entonces dejamos de pedir permiso y entonces empezamos a asumir el control con responsabilidad, empezamos a tomar responsabilidad de nuestra vida, de lo que estamos haciendo. Entonces, este es el sistema de activación reticular y hay que aprender a soltar para no aferrarnos a esas estructuras antiguas, esos patrones que teníamos antes. Entonces, cuando nosotros soltamos, entonces empezamos a ver esas oportunidades inesperadas, empiezan a llegar las personas que nos ayudan, empiezan a llegar esas personas eh, que a lo mejor nos muestran un camino que nosotros no habíamos visto y son las que podemos ver cuando estamos en una actitud así, relajada. Déjame ver porque hay otra parte que quería yo que encontré. Déjeme ver, según yo lo había yo encontrado acá, pero no sé dónde lo dejé. Pero pues habla de la neurociencia, de esta parte, creo que a lo mejor no sé si lo borré, porque estuve haciendo todo un movimiento de todo lo que hice. Ah, pero bueno, es que habla de la poda cinéptica, a ver si me acuerdo, la poda cinéptica, que es en nuestras neuronas, se hace las neuronas son como unas conexiones, como que hay, entonces cuando nosotros tenemos unos patrones con lo que estábamos viviendo anteriormente, como vivíamos, y tenemos toda esta forma de conducirnos, es como si fueran unas carreteras en nuestro cerebro. Y cuando se da la poda cinéptica es porque hay un cambio, como en el caso de una transición, hay un cambio y entonces esas neuronas o el cerebro lo que empieza a hacer es hacer una poda. Es como si a un árbol se le cortan ramas secas para que la energía o la savia que va corriendo por el árbol pues se traslade a esas ramas buenas y las que ya están secas pues se cortan para que no estén gastando ese alimento que ya no se va a utilizar en esas ramas. Entonces es algo similar en nuestro cerebro. Nuestro cerebro empieza a podar eso que ya no funciona, eso que ya no es lo que estamos viviendo actualmente y que ya se terminó, y entonces empezamos a crear nuevas rutas, nuevas autopistas, si se le puede decir, a nuestra nueva vida. Por eso es aquí lo importante de saber qué decisiones tomamos, qué decisiones responsables para empezar a construir una nueva vida y no seguir por los caminos viejos, caminos secos. Si se pueden hablar de ramas secas, como hablando de los árboles, no seguir con esas ramas secas. Y en la medida que nosotros podemos, entonces es como se empieza a dar una mejor diseño de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, lo que sí podemos controlar es lo que debemos entregar. Nosotros, en el momento que nosotros entregamos en lo que no podemos hacer, lo que sí vamos a poder hacer nosotros es decir, bueno, precisamente decido hacer, este, soltar esto, sé que estoy en un proceso, sé que lo estoy viviendo, ahora sí que lo aprendo a transitar, saber que estoy en ese proceso y en ese proceso acciono lo que esté dentro de lo que yo puedo hacer, no más allá, no irnos más allá ni hacer más cosas de lo que no nos corresponde y no aferrarnos a lo que era antes, ¿sale? Entonces, esto sería lo que sí, entonces sí podemos controlar es nuestro orden interno, nuestra disciplina, ser disciplinados, administrar mejor lo poco o mucho que tengamos, aprender nuevas habilidades. Esto es bien importante, por eso
esto de la lectura, de estar leyendo, porque eso nos está creando precisamente nuevas autopistas, tomar decisiones conscientes y si nos equivocamos, aprender a perdonarnos, a saber que somos humanos y que nos vamos a equivocar, sanar patrones, pedir ayuda cuando es necesario. También hay que aprender a pedir ayuda cuando es necesario, porque a veces queremos resolverlo todo porque queremos tener el control, porque creemos que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer tan bien como nosotros. Y creemos que nos pasa como mamás o como, aunque no seamos mamás, creemos que solo nosotros lo estamos haciendo correctamente y que todos los demás están equivocados o todas las demás están equivocadas. Y no es así. Tenemos que aprender que también podemos necesitar la ayuda de alguien más, alguien que a lo mejor ya haya superado una etapa difícil como la que nosotros estamos viviendo, puede ser nuestra referencia. Si buscamos a alguien que está igual que nosotros o alguien que está más mal que nosotros, pues no nos va a poder contribuir. Entonces necesitamos buscar la ayuda de alguien cuando sea necesario. Entonces, lo que no depende de nosotros es el tiempo exacto de los resultados, eso no lo podemos controlar. El comportamiento de otras personas tampoco lo podemos controlar. A veces nos frustramos porque las personas no son como que creemos que sean o como quisiéramos que se hubiera dado las cosas, no son. Eso no lo podemos controlar. Eh, Tampoco sabemos cómo va a llegar la oportunidad porque a veces nos aferramos a una expectativa de estoy esperando que esto se dé y no se da, entonces nos frustramos. Entonces, nosotros tenemos que confiar que hay un poder superior, si tú le llamas poder superior, yo le llamo Dios, que está usando todo a nuestro favor. Todo lo que estemos viviendo lo está usando a nuestro favor para nuestro mejor bien. Entonces, si nosotros confiamos en eso, todo va a empezar a darse de una mejor manera, menos sufrido, menos doloroso, y vamos a poder empezar a transitar por una parte bien, bien bonito, ¿no? Entonces, esta es la parte que yo quería compartir con ustedes. Platícame si tú estás en una etapa donde estás aprendiendo a soltar, si si estás pensando que esta parte había llegado a destruirte, pero ahora ya lo estás viendo diferente. Entonces, platícame tú cómo lo estás viviendo en este momento. Cuando nosotros decidimos soltar es cuando realmente nos empezamos a expandir, cuando realmente empezamos a abrir. Les decía el otro día que es cuando nosotros estamos en una actitud necia, en una actitud de esto es solo lo que yo tengo, el control, no vemos todo lo demás. Solo vemos una pared enfrente de nosotros o solo lo que vemos enfrente y tenemos acá. Cuando nosotros empezamos a soltar, a lo mejor hasta cerrar los ojos, como el caso de la mujer que les platico, de la historia que leímos en Lecciones de Vida, cuando nosotros cerramos los ojos, probablemente vienen otras cosas que no alcanzábamos a ver. Entonces, platícame tú cómo lo estás viviendo. ¿Cómo lo estás haciendo? Porque entonces cuando nosotros, les digo, nos soltamos y confiamos, empieza la expansión, empieza a darse algo que nosotros no habíamos visto y empezamos a transitar por otro lado donde no habíamos ni siquiera tenido la idea de hacerlo. Entonces, eh, esto me gustaría que tú me dijeras cómo te sientes, qué parte te ha costado trabajo a ti soltar, qué es lo que más te ha costado soltar. ¿Con qué te has aferrado con los puños cerrados? Me gustaría, a ver, aquí en Facebook no me han contestado. Ay, gracias por todos esos corazones. Bueno, no alcanzo a leer mensajitos aquí, pero sí estoy viendo todos sus corazones. Muchas gracias. Entonces, la limpieza de nuestro cerebro se empieza a hacer, pero la decisión de cuáles son las nuevas rutas lo vas a elegir tú. Entonces, si estás listo para sostener tu nuevo futuro, tu nueva vida, sostener tu vida y quieres hacerlo de una manera responsable, pues escríbeme en los comentarios responsable y empecemos a trabajar juntas, a trabajar juntos sobre esta nueva, ir creando tu nueva vida, ir viendo cómo va tu vida en esta nueva dirección
en la que estás comenzando. Barbie, qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto. Otra de mis hijas adoptivas que tengo, que me adoptaron como mamá, muchas gracias. Muchas gracias a todas a los que se conectaron. Platícame, ¿qué es lo que más te ha costado trabajo soltar? ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo rendirte? ¿A qué te ha costado trabajo rendirte? Porque es precisamente el proceso más fuerte, más difícil, sobre todo cuando hemos sido controladores toda nuestra vida. Soltar, sentimos que perdemos, pero a veces, y se los puedo garantizar, es cuando realmente ganamos. Cuando soltamos, ganamos. Cuando empezamos a dejar que las cosas fluyan, que las cosas se den como se tengan que dar, es mejor que como nosotros creíamos que podía resultar mejor. Las cosas se empiezan a acomodar de una manera maravillosa sin que nosotros hayamos intervenido, y eso es bien interesante. Y bueno, pues me encantaría leer sus mensajitos, aunque lo escriban después. Aquí nos vemos el próximo lunes en la noche para seguir leyendo y el próximo viernes con otro tema como este, ¿sale? Muchas gracias a todos por conectarse, los que se han quedado hasta el final. Gracias, gracias. Déjenme apagar primero acá, no sé si Facebook o sí, yo creo que Facebook. Nos vamos primero en Facebook. Gracias. Excelente día y excelente fin de semana. Yo también te quiero mucho, preciosa. Gracias, Barbie. También te quiero mucho, mi niña. A mis niñas, gracias, gracias. Les mando un beso por todo su cariño. Gracias, de verdad.